Mi nombre es Harold Holguín de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hacer el diseño de una cercha para una cubierta. Esto pertenece a la fase 2 del cálculo de cargas externas. Las especificaciones físicas del diseño, que debe cubrir un área de un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las dimensiones van a ser de 64 por 64 por 9.5. El cálculo de cargas externas se hace con una cantidad de 9 cerchas, como se ve en la figura, teniendo los trazos AL, LK, KJ separados con un ángulo específico, con un total de 45.96 metros. Estos trazos, por ejemplo, el de I va a ser igual al de K y el AB va a ser igual al BC para cumplir con el dimensionamiento de la cercha. El cálculo de las cargas externas. Entonces, la longitud de los tramos de la cercha se muestra en los cálculos, teniendo entonces que la sección AJ es igual a 6, que eso es igual a la sección AD por el coseno de 25. Eso nos va a dar una sección AD de 6.62, en donde la sección AB va a ser igual a la BC, a la CD, a la DE, a la DF y a la FG. Estas secciones, por ejemplo la de J, tiene unas dimensiones de 2.7978 metros, sacando la dimensión EH como una hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1.86 al cuadrado. Esto nos va a dar 2.73 metros, y la longitud de la cuerda interior, que sería el tramo LSI, con 12 metros. A continuación se muestran el resto de tramos para un número total de 9 cerchas. La velocidad de viento va a ser de 10 metros por segundo, que va a afectar esta cercha. Entonces tenemos que el cálculo de cargas externas se van a utilizar perfiles enfrentados, como se muestra en la figura de 64 por 64 por 9.5. La determinación de las cargas en los nodos. Entonces se busca buscan las propiedades del perfil en el apéndice E. Se pueden ver que la masa por unidad de longitud para este perfil es 8.7 kilogramos sobre metro. Utilizamos las tablas para hacer este dimensionamiento, para tener un peso total de los elementos de la brecha de 799.7 kilos. A continuación se selecciona en el catálogo de Eternit la teja de Eternit que se va a utilizar. En este caso va a ser la número 5, con las especificaciones mostradas en la gráfica, para finalmente cubrir el total de la cercha que se requiere de 34.5 tejas. Estas tejas van a ser de 2 por 17.25 por 34.5, cada una con un peso de 15.92 kilogramos. La determinación de las cargas en los nodos. Entonces se usarán correas en celosia, construidas con una varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro. Entonces con eso vamos a tener una cantidad en longitud de 36 metros de correa por cercha. Entonces sobre la cercha actúan dos tipos de carga: las cargas vivas y las cargas muestras. Un total de carga viva de 27.275.72 newtons. Una carga muerta que se distribuye en la cercha, en las correas y en las tejas. En la cercha de 7.845 newtons, en las correas de 1.765
y en las tejas de 5.388. La determinación de la carga del viento se determina con la siguiente fórmula: un medio la densidad por la velocidad al cuadrado, logrando una carga muerta de viento de 2.383 newtons. Entonces el total de las cargas muertas va a ser la suma de las cargas que no son las vivas. Entonces va a ser un total de 17.382. Esta carga total, entonces la carga total ahora sí van a ser las vivas más las muertas. Eso sería 44.657.5 newtons, aproximadamente 45 kilómetros. Finalmente se distribuyen las cargas en los nodos, como el P central, que queda en 7.5 kilonewtons, y las cargas sobre los nodos extremos, que se dividen en dos porque se posiciona por izquierda y derecha, de 3.75 kilonewtons. Entonces ahí se muestran cada punto en la gráfica cuánta carga tendría, con un ancho total de 12 metros, y las secciones, ¿cierto? Las secciones AL, LK, AJ. La aplicación del método de nodos para determinar, entonces vamos a hacerlo con el método de nodos. Entonces tenemos los mismos intervalos, ¿cierto? A continuación entonces se muestra el punto RA y RG para hacer la sumatoria. Entonces tenemos la sumatoria para dar un RG de 21.93 kilonewtons, y una sumatoria de las fuerzas en Y para dar un RA de 21.93 kilonewtons. Estos cálculos, entonces se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas que están sometidos los elementos. Acá vemos al lado el diagrama de cuerpo, y con el método de los nodos entonces hacemos las sumatorias de fuerzas en Y y las sumatorias de fuerzas en X en los casos necesarios, para dar un total entonces de fuerza, por ejemplo, 43.242 kilonewtons de compresión, y la fuerza AL, que es de tipo de tracción, de 39.191, y así en el nodo L y en el nodo B, que en particular en el nodo B pues vamos a hacer un arreglo de cosenos para poder determinar correctamente cada fuerza. En el método de los nodos entonces seguimos con el nodo K, con el nodo C. De igual manera se encuentran las fuerzas de tracción, la fuerza FK con 31 kilonewtons, la fuerza KC con 3.6 kilonewtons, y en el nodo C, que tenemos un ángulo beta, un ángulo alfa, con las sumatorias de fuerzas en Y y las sumatorias de fuerzas en X. Entonces seguimos con el nodo J, que vamos a obtener, después de las sumatorias de fuerzas en Y y de las fuerzas en X, una fuerza de tracción de 14.6 kilonewtons. Entonces aquí es muy importante, y es que al sumar las fuerzas se encuentra que el nodo está en equilibrio, las fuerzas en X y en las fuerzas de Y, porque va a dar 0 kilonewtons. Realizando un corte a través de los elementos, entonces vamos a determinar que la fuerza F y J va a ser 31.35 en tracción. Esta fuerza es importante, ¿no? Ahí la anotamos en la figura. Entonces finalmente se hace un resumen de todas las fuerzas. Acá se denotan todos los tramos con todas las fuerzas en kilonewtons y qué tipo de fuerza es, teniendo en cuenta que son tres tipos: compresión, tracción y fuerza nula. En la fase 4 se calcularán y se identificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura, que se hará la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural preliminarmente. O sea, acá vemos el esfuerzo admisible de los elementos con las fórmulas y la fórmula de la evaluación del factor de seguridad.
La verificación de los elementos de tracción. Entonces, verificación de los elementos de tracción. El área de perfil A. Entonces, en esta vaina. El área del perfil A tenemos que el área de 64 por 64 por 9.5. Entonces vemos en la tabla y el dibujo del perfil. Acá encontramos la fuerza de fluencia del material y vamos a hacer la verificación de los elementos a tracción, que sería el resultado final. Entonces acá encontramos la fuerza en kilonewtons, la tensión de compresión, el área en milímetros cuadrados, el esfuerzo admisible y la resistencia de fluencia de los tramos gemelos. Entonces el tramo, por ejemplo, de la L y el HJ y el HG, que son gemelos. Podemos ver que todos estos elementos tienen una tensión con un factor de seguridad mayor a 3 y por lo tanto no hay que rediseñar ningún elemento. La verificación de los elementos a compresión con las siguientes fórmulas de carga crítica y evaluación de factor de seguridad. La verificación de estos elementos, entonces en el momento de inercia vamos a tener que ser igual el momento en X que el momento en Y. Y con esto hacemos la verificación del momento de inercia en X, dando un valor de 0,83 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y en Y, que pues nos da otra vez 0.83, 8 por 6, 10 por 6 a la milímetros a la 4. Entonces se cumple la igualdad. La verificación de los elementos de compresión como resultado final. Encontramos la tensión de compresión, el área en milímetros cuadrados, la longitud y los tramos gemelos, que por ejemplo el tramo de K con el tramo FL son gemelos. Entonces podemos ver que todos estos elementos en compresión tienen un factor de seguridad mayor a 3 y no debe ser ninguno rediseñado. Muchas gracias.